¿Y si te dijera que la psicología moderna, en su afán de ser científica, ha perdido aquello que más importa, el alma humana? Vivimos en una era obsesionada con los datos, los diagnósticos y las etiquetas. Una época en la que todo debe ser medido, comprobado y cuantificado. En ese contexto, la psicología, que alguna vez fue el arte de explorar el alma, se ha convertido en una ciencia de laboratorio rígida y superficial. Pero hubo un pensador que se atrevió a ir contra la corriente. Su nombre, Carl Gustav Jung. Jung no solo fue un psicólogo, fue un revolucionario. En un mundo dominado por el positivismo, esa doctrina que sostiene que solo lo medible es real, Jung alzó la voz y dijo: estamos olvidando lo más importante, estamos olvidando el alma. Su tesis era clara: la psicología contemporánea, al copiar el modelo de las ciencias naturales, había traicionado su verdadera misión. En lugar de ayudar al ser humano a comprenderse a sí mismo, se había convertido en una disciplina técnica que reducía la vida interior a números y etiquetas. Y eso, para Jung, era un error fatal. Hoy quiero invitarte a mirar con otros ojos la figura de Jung, no como un místico marginado, ni como un simple opositor del psicoanálisis clásico, sino como un pensador valiente que propuso una visión radicalmente distinta del ser humano. Una visión en la que los símbolos, los sueños, los mitos y el inconsciente no son residuos irracionales, sino llaves maestras para descifrar la complejidad de nuestra existencia. Este no es solo un debate académico, es un debate profundamente humano. Porque si Jung tiene razón, y todo indica que sí, entonces la psicología moderna no está curando el alma, la está silenciando. A lo largo de este video vamos a explorar los argumentos centrales de Jung contra la psicología positivista. Entenderemos por qué su pensamiento sigue siendo radicalmente relevante hoy y, sobre todo, descubriremos por qué rescatar el alma de la psicología no es un lujo, sino una necesidad urgente para nuestra época. Para entender la propuesta de Jung, primero debemos comprender su diagnóstico del problema. ¿Qué está mal con la psicología moderna? Según él, el error fundamental fue adoptar sin crítica el modelo de las ciencias naturales. En su afán por obtener reconocimiento científico, la psicología comenzó a comportarse como si el ser humano fuera un objeto más del mundo físico, predecible, medible, reducible a variables biológicas y comportamentales. Pero para Jung, la psique no es una máquina. No se puede diseccionar como un organismo ni someter a las mismas leyes que rigen los objetos físicos. La psique es simbólica, dinámica, profundamente ambigua. Tiene capas que no se revelan a simple vista. Al ignorar eso, la psicología positivista se convierte en una caricatura de sí misma. Veamos un ejemplo claro: los sueños. En el enfoque conductista o cognitivo-conductual, los sueños suelen ser interpretados como residuos del día, meros procesos neuroquímicos o, en el mejor de los casos, una especie de limpieza cognitiva. Para Jung, esto es una reducción brutal. Los sueños son mensajes del inconsciente. Son expresiones simbólicas que revelan tensiones internas, deseos no reconocidos, arquetipos universales. Ignorarlos es como desechar la mitad de un libro sin siquiera leerla. Otro caso: el síntoma psicológico. La mayoría de las terapias modernas buscan eliminarlo lo antes posible. Ansiedad, tristeza, compulsiones, todo se trata como una falla que debe corregirse. Jung pensaba distinto. Para él, el síntoma es un símbolo, un mensaje de la psique que intenta llamar nuestra atención. Es incómodo, sí, pero también es una oportunidad. Si lo escuchamos y lo interpretamos, podemos iniciar un proceso de transformación interior. Y aquí aparece uno de los conceptos más importantes del pensamiento junguiano: el proceso de individuación. Jung sostenía que cada persona tiene el potencial de convertirse en quien realmente es. Pero este viaje de autoconocimiento no puede hacerse si se ignoran los conflictos internos, si se suprimen los símbolos que emergen desde lo más profundo del inconsciente. La psicología, en su visión, debía ser una guía en ese viaje, no un corrector de desviaciones, sino un acompañante en el camino hacia la totalidad. Lo que Jung proponía era una psicología que se atreviera a mirar hacia adentro, que reconociera que el alma humana no se agota en la biología ni en el comportamiento observable, que comprendiera que mitos, arquetipos y símbolos no son residuos del pasado, sino lenguajes vivos del inconsciente colectivo, esa capa profunda que compartimos todos los seres humanos, más allá de culturas y épocas. Y esto no era una invitación a abandonar el rigor. Jung no era un enemigo de la ciencia. Lo que cuestionaba era su absolutismo.
Lo que pedía era ampliar el marco, porque decía él, la ciencia nos da datos, pero no nos dice quiénes somos. Y eso es algo que solo una psicología del alma puede intentar responder. Claro, no todos comparten la visión de Jung. Desde el ámbito académico más riguroso hasta sectores de la psicología clínica contemporánea, muchas voces han desestimado su enfoque. El argumento más común es que Jung carece de evidencia empírica. Se dice que su teoría de los arquetipos, su noción del inconsciente colectivo y su interpretación simbólica de los sueños no pueden ser comprobadas ni medidas. Por tanto, no pertenecen a una ciencia seria. Este es el primer gran contraargumento. La psicología debe basarse en evidencias verificables, y la obra de Jung no cumple con los criterios del método científico actual. Pero aquí hay una confusión importante. Jung nunca negó el valor del método científico. Lo que rechazaba era su exclusividad como único medio válido de conocimiento. Su punto era simple, aunque profundamente disruptivo. Hay dimensiones de la experiencia humana que no pueden ser reducidas a experimentos de laboratorio sin perder su esencia. ¿Cómo se mide el impacto de un sueño que transforma la vida de una persona? ¿Cómo se traduce en cifras la experiencia de encontrar un símbolo que da sentido a una crisis existencial? Jung entendía que lo simbólico no es medible en términos clásicos, pero sí es observable en sus efectos psíquicos. En palabras modernas, lo suyo era una ciencia hermenéutica, no cuantitativa, una interpretación profunda del significado, no solo del comportamiento. Un segundo contraargumento frecuente es que su pensamiento se acerca demasiado a lo esotérico. Algunos críticos acusan a Jung de abrirle la puerta al pensamiento mágico, al New Age o incluso a la pseudociencia. Lo vinculan con alquimia, astrología, mitología y lo consideran poco serio por eso. Pero esta crítica ignora el contexto. Jung no creía literalmente en la astrología o la alquimia como sistemas científicos. Lo que le interesaba era su valor simbólico. Para él, estos saberes antiguos eran lenguajes del alma, expresiones de una sabiduría que no debe interpretarse al pie de la letra, sino como metáforas vivas. Decodificarlas no es un retroceso intelectual, sino una forma profunda de comprender cómo funciona la mente humana en su dimensión más primitiva y universal. Y aquí es donde la crítica se vuelve paradójica. Al rechazar estos lenguajes simbólicos como meras supersticiones, la psicología moderna demuestra precisamente lo que Jung denunciaba: su desconexión con lo profundo, con lo ancestral, con lo invisible pero vital. Finalmente, algunos argumentan que el enfoque junguiano es poco práctico, que en un mundo lleno de trastornos urgentes, ansiedad creciente y crisis emocionales, no hay tiempo para explorar símbolos y mitos. Que lo que la gente necesita es alivio inmediato, no viajes interiores de autoconocimiento. Pero esta crítica confunde urgencia con su superficialidad. Jung no negaba la necesidad de aliviar el sufrimiento, pero advertía que hacerlo sin comprender su raíz es solo un parche. Cuando ignoramos lo simbólico, tratamos los síntomas como errores que deben eliminarse, en lugar de verlos como mensajes que deben escucharse. Y así, perdemos la oportunidad de transformar el dolor en sentido. Porque para Jung la cura real no viene de silenciar el síntoma, sino de comprender lo que quiere decirnos. A esta altura, resulta evidente que la crítica de Jung no fue un simple capricho intelectual, ni una nostalgia romántica por mitos pasados. Fue, y sigue siendo, una advertencia crucial. Al reducir al ser humano a un conjunto de mecanismos observables, la psicología contemporánea ha perdido de vista lo más esencial. Ha sacrificado el alma en el altar de la objetividad. Jung nos invita a recuperar una mirada más amplia, más profunda, más humana. Una psicología que no niegue los avances científicos, pero que tampoco se someta a ellos de forma ciega. Una psicología que entienda que el sufrimiento no siempre es un error a eliminar, sino muchas veces una señal, un símbolo, una puerta hacia algo más grande. En sus obras, Jung dejó una imagen poderosa para ilustrar este proceso, el viaje hacia el centro del ser. No como una metáfora poética, sino como una experiencia real de transformación. Un viaje que implica enfrentar las sombras del inconsciente, reconciliarse con los propios arquetipos, escuchar los mensajes de los sueños y finalmente alcanzar lo que él llamaba el sí mismo. Esa totalidad psíquica que integra lo consciente y lo inconsciente. Este viaje, sin embargo, no puede hacerse con instrumentos de laboratorio. No hay escáner ni test que lo mida. Solo puede recorrerse desde adentro, con una mirada simbólica, espiritual,
comprometida con la complejidad de lo humano. Jung no proponía una psicología para diagnosticar, sino para despertar. Una psicología que no pretende no normalizar al individuo, sino ayudarlo a individuarse, a convertirse en quien realmente es. Y eso es algo que ningún protocolo clínico, por riguroso que sea, puede garantizar si no se conecta con el alma. Volvamos por un momento al punto de partida. ¿Qué pierde la psicología cuando ignora lo simbólico? Pierde la capacidad de interpretar, pierde la conexión con lo sagrado, con lo ancestral, con esa dimensión invisible que ha acompañado a la humanidad desde sus orígenes. Pierde, en fin, su poder de transformación. Jung entendía que el alma no es una ilusión ni una creencia, es una realidad experiencial, algo que se manifiesta en los sueños, en las crisis, en los símbolos que emergen cuando menos lo esperamos. Negarla no nos hace más científicos, nos hace más ciegos. Y por eso, su propuesta sigue tan vigente hoy como cuando la formuló. En un mundo que busca respuestas rápidas, Jung nos recuerda que algunas respuestas no están afuera, sino adentro. Que no todo se puede medir, pero sí se puede comprender. Que hay verdades que no se prueban con experimentos, sino que se revelan en la experiencia vivida. Y tal vez eso sea lo que más necesita nuestra época, una psicología que no tema hablar del alma. Hoy, más que nunca, las ideas de Carl Gustav Jung resuenan con fuerza en medio del ruido. Vivimos en una época saturada de datos, métricas y diagnósticos, pero carente de sentido. Sabemos cómo medir la ansiedad, pero no cómo interpretarla. Podemos clasificar los trastornos, pero no entendemos qué nos quieren decir. Estamos sobreinformados, pero profundamente desconectados de nosotros mismos. Y tal vez por eso tantas personas se sienten perdidas. Porque si la psicología no habla del alma, ¿quién lo hará? Jung no fue un místico ni un científico tradicional. Fue algo mucho más necesario, un puente entre el rigor y la profundidad, entre la ciencia y el símbolo, entre lo visible y lo invisible. Y su mensaje sigue siendo incómodo porque nos exige mirar adentro, no para perdernos en la introspección infinita, sino para reencontrarnos con lo que hemos olvidado, que cada uno de nosotros tiene un alma que busca expresarse, sanar y trascender. No se trata de rechazar la ciencia, sino de ampliarla. De recordar que somos algo más que cerebros que responden a estímulos. Somos seres narrativos, simbólicos, mitológicos. Y una psicología que no se atreve a hablar de eso se convierte en una técnica vacía. Por eso el llamado no es solo a los psicólogos, es a todos nosotros. A quienes buscan comprenderse, a quienes enfrentan crisis, a quienes sienten que algo les falta pero no saben qué. Jung nos ofrece una vía: mirar nuestros sueños, atender nuestras emociones, escuchar nuestros símbolos y seguir el camino del alma. Porque solo ahí encontraremos algo que ninguna estadística puede darnos, un sentido profundo de quiénes somos y para qué estamos aquí. En última instancia, Jung nos desafía a dejar de tratar la psique como un objeto y empezar a vivirla como un misterio, a no tenerle miedo a lo invisible, sino a honrarlo, a reconocer que lo que no se puede medir no es por eso menos real. Si algo queda claro después de explorar su pensamiento, es esto: la psicología necesita recuperar su vocación original. No nació para controlar la conducta, sino para iluminar el alma. Y si alguna vez olvidamos eso, Jung estará ahí, como una voz antigua pero vigente, recordándonos que aún hay caminos por recorrer. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a hacer ese viaje hacia ti mismo?